Amén. Bueno, pueden sentarse. Buenos días para todos. Hoy no nos vimos cuando iban ingresando. Me perdí de poderles dar un abrazo, de poderles sonreír y decirles estoy muy feliz de podernos reunir hoy en torno al nombre de nuestro amado Jesús. Estoy muy feliz de ver a cada uno de ustedes porque han dispuesto su corazón para recibir. Cada vez que el Señor nos invita, Él prepara una mesa. Es un banquete espiritual. Es una mesa que está allí servida y Él anhela con todo su corazón que sus hijos digan: yo quiero comer de lo que papá tiene para mí. Y como decía Beatriz, pues en últimas es voluntario. Cada quien decide si va o no va al banquete que el Señor tiene preparado. Pero lo ideal es que todos los hijos podamos alimentarnos de cada palabra que sale de la boca del Señor, porque eso nutre nuestro espíritu. Y así como todos los días estamos atentos a darle desayunito, almuercito y cena a nuestro cuerpecito, pues tenemos que estar a la expectativa de poderle dar alimento a nuestro espíritu. Yo creo que lo que el Señor tiene para nosotros cada día es tan grande. Yo no sé si tú te has puesto a pensar en todo lo que el Señor ha hecho con nosotros en tan poco tiempo. Y cuando tú te pones a pensar en todo lo que Él ha hecho en tan poco tiempo, no nos queda más sino que darle gracias a Él. Reconocer que todo ha sido por Él. Ahí no ha habido nada humano. Todo ha sido el Señor, por su fidelidad, por su amor. Y Él está levantando una generación de hijos en esta casa diferente. Yo siempre les digo y lo digo con toda convicción: Él quiere levantar una generación de hijos que podamos vivir en la plenitud de ser hijos de Dios. Tú y yo no podemos conformarnos con decir: es que yo conozco de Cristo hace 5, 10, 15, 20 años. Y cuando nos miramos a nosotros mismos o los demás nos ven, no podemos conformarnos con que nos vean igual a como éramos hace 15, 20 años, 5 años. No podemos conformarnos con que nos vean igual a como éramos antes de conocer a Cristo. Porque si en tu casa, en tu familia, tus vecinos, tus amigos, tus compañeros de trabajo hoy te ven igual, algo está pasando, algo está sucediendo, y no es precisamente algo bueno, porque en Cristo todos los días tenemos que cambiar y tenemos que ser diferentes. Desde que decidimos aceptar a Cristo, empezamos un proceso de transformación, de regeneración, porque el pecado nos tenía degenerados, pero en Cristo esa regeneración para ser más como Cristo empieza en cada uno de nosotros. Hay personas que por su disposición, por su intimidad con el Señor, porque se conectan más con el Señor y a través de la fe empiezan a manifestar cambios mucho más rápidos. Porque el cambiar y el ser transformados no depende de llevar 20 años en la iglesia. Tú puedes llevar 1 año en la iglesia y cambiar y ser más transformado que el que lleva 20. Porque es la fe la que te conecta con el Señor. Y la fe te lleva a obedecer al Señor. La fe te lleva a cambiar tu manera de pensar y tu manera de vivir.
tu buena relación con el Señor empieza a hacer de ti una persona diferente. El título de la palabra de hoy es llamados a ser intercesores. Porque todos los hijos de Dios estamos llamados a ser intercesores. Todos, sin excepción. Creo que aquí no hay ninguno que me diga: pastora, yo no tengo ningún problema, yo no necesito interceder, a mí no me interesa interceder. Quizá cuando llegamos al Señor nos dedicábamos más a pedir por nosotros y a orar por nosotros. Pero cada día empezamos a soltar como ese egoísmo en la oración de primero yo. Tenemos que empezar a pensar en los demás, en lo que necesitan los demás. Y eso nos empieza a hacer intercesores. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que entender es contra quién es nuestra lucha. Y hay un versículo que ustedes me lo escuchan constantemente, Efesios 6:12. La palabra dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espiritual de maldad en las regiones celestes. Y yo siempre se los traduzco en: no pelees con tu marido, no pelees con tu esposa, no pelees con tus hijos, pelea con lo que hay en ellos, con lo que está afectando la vida de ellos, que hace que ellos obren o dejen de hacer lo que tienen que hacer y obren de manera equivocada. Mientras tú no lo entiendas, vas a seguir peleando con tu esposo, vas a seguir peleando con tu esposa, vas a seguir peleando con tus hijos, con tu jefe, con tus compañeros de trabajo. Porque la lucha es espiritual. Pero veíamos en Lighthouse, en uno de los temas, la iglesia desarmada. Y eso nos tiene que inquietar. Eso nos tiene que mover a decir: ¿qué tengo que hacer? Y ese día les enseñamos qué tenemos que empezar a hacer. ¿Qué tenemos que tomar de esas armas que el Señor nos ha entregado, que son espirituales, pero que no podemos olvidar que existen? Por eso la iglesia ha estado desarmada. Hoy vamos a ver como un inicio de un ABC en relación con la intercesión. Porque en la medida en que el Señor me lo indique, iremos aprendiendo a ser intercesores. Es muy necesario, es muy útil. Porque si tú no empiezas a ser un intercesor y a manifestarte como intercesor, es tanto como si tú estuvieras parado con 1000 enfrente, atacando, y tú ahí quietecito, dejando que te den por la cabeza, por la espalda, por la cintura, por los pies, y no haces nada. Hablar de intercesión es tan extenso, pero vamos a comenzar. Hay que comenzar por algún lado. Vamos a comenzar. ¿Qué es interceder? Interceder es hablar en favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo de un mal. Por ejemplo, cuando un hijo va donde el papá y le habla para que le preste el carro a la hermana, está intercediendo por la hermana ante el papá para que le preste el carro. La intercesión es un tipo de oración en la que una persona intercede ante Dios en favor de otra. Es decir, aquí estás pidiendo o interviniendo en nombre de alguien
por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que Dios en su perfecta voluntad y soberanía obre en la situación que se está presentando. Así es que en la oración de intercesión, tú ya te ocupas de pedir por otros. Ya dejamos de estar pensando solo en nosotros para empezar a pensar en pedir por otros. Tú puedes ser un intercesor y puedes ser miembro de un ministerio de intercesión. De hecho, un día la iglesia va a tener ministerio de intercesión y sé que muchos van a decir: yo quiero estar en ese ministerio. Por ahora hay poquitos, amén. Más adelante va a haber muchos. Ahora, es muy importante entender que el que quiere ser intercesor necesita cosas básicas, pero muy importantes. Lo primero es que tiene que caminar en justicia, porque un intercesor no se puede levantar a interceder cuando está viviendo en injusticia. ¿Por qué? Porque tiene un derecho legal para que el enemigo diga: ni lo escucho. Hable, diga todo lo que quiera. Pero usted vive en injusticia, ¿usted qué viene a reclamar? Un intercesor debe vivir en santidad. Debe quitar los derechos legales que las tinieblas puedan tener. ¿Para qué? Para que podamos ser efectivos y eficaces en nuestra intercesión. Por eso uno ve gente que lleva años orando por lo mismo y no pasa nada. Porque es que aquí no vamos a estar intercediendo como ciegos. Vamos a interceder con entendimiento. Porque queremos que no pasen 15 años para una respuesta de Dios. Y para ser efectivos, caminamos en justicia y vivimos en santidad. ¿Cómo puedo orar para que María perdone si yo no perdono? ¿Cómo puedo orar para que una persona no siga siendo afectada por el chisme, por la murmuración, si el primero que es chismoso y murmurador soy yo? El diablo va a decir: pero ¿cómo así? Usted me está acusando a mí y diciendo: suelte a esa persona porque la están afectando, pero mire, tiene 3 dedos señalándose a usted mismo. Y usted es mentiroso, es murmurador, es chismoso. ¿Me hago entender? ¿Cómo puedes venir a orar por el matrimonio de Pepe si tú eres una esposa que no te sujetas a tu esposo y vives en casa como perros y gatos? El enemigo te va a decir: hable todo lo que quiera, pero es que usted es peor. Y no quiero decir que no podamos orar, pero te estoy dando elementos claves para que tu oración sea efectiva y sea eficaz. De lo contrario, pierdes el tiempo. Porque el enemigo te va a decir: ¿con qué derecho legal vienes a pedir para otro lo que tú no haces? Y otro aspecto muy importante de un intercesor es que debe vivir en la presencia del Señor. Un intercesor, al entender que su lucha no es contra carne ni sangre, está entendiendo que su lucha es espiritual. Entonces, ¿qué sucede? Que en una batalla espiritual tú eres el soldado que te levantas para ir a la guerra. ¿Puede un soldado ir a la guerra estando enfermo?
No puede. Porque el soldado que va a la guerra estando enfermo es presa fácil del contendor. Porque el soldado que va a la guerra estando enfermo es débil. Por eso ustedes y yo vamos a ser intercesores, estamos llamados a ser intercesores, pero tenemos que aprender el ABC, lo básico para poder ser unos intercesores efectivos y eficaces. Que cuando nos levantamos a orar, el enemigo tiemble y diga: no, se levantó uno de la casa a la luz a interceder, aquí me tocó salir corriendo. Y no que diga: hágale, mijo, que aquí estoy cómodo. Y como usted no tiene autoridad, pues puede decir todo lo que quiera, yo no me voy a mover. ¿Ven la diferencia? Porque es que la autoridad espiritual, como hijos de Dios, la tenemos, pero no la usamos o se debilita porque no caminamos en justicia, no vivimos en santidad o no buscamos la presencia de Dios. Vuelvo y te digo, está como mojada la silla. Vuelvo y te digo, no es que no puedas orar, no es que no puedas interceder, es que vamos a aprender a interceder con entendimiento para ser efectivos y eficaces. Amén. El enemigo no puede seguir avanzando, ni nosotros podemos seguirnos quedando cómodos, dejando que él haga lo que se le dé la regalada gana. Llegó el tiempo de levantarnos. Yo sé que tú tienes en tu casa, con tu familia, con tus hijos, situaciones difíciles. Con tus compañeros de trabajo, con tu jefe, situaciones difíciles. Es tiempo de levantarte a ser intercesor. Es tiempo de empezar a ver respuestas del cielo. Y no es que Dios no quiera dártelas. Es que si estás en ilegalidad, en injusticia, si no vives en santidad y en su presencia, estás en problemas. Porque por más que Dios quiera hacerlo, como Él es justo, Él no va a obrar en injusticia solo por amor. Te ama, pero Él no va a dejar de ser justo. Los hijos de Dios tenemos esa responsabilidad de estar sumergidos en las aguas del Espíritu. Nuestras aguas deben ser renovadas para que no se queden estancadas. Porque las aguas estancadas, ¿qué les pasa? Se pudren, se dañan. Cuando hay unas aguas estancadas, empiezan a pasar los días y empieza a oler a feo. Las aguas del Espíritu deben llenar nuestra vida y constantemente estar renovando esas aguas en nosotros. Y eso sucede cuando estamos en la presencia del Señor. Por eso ustedes y yo necesitamos estar conectados con la fuente. Porque al estar conectados con la fuente es como si estuviésemos recibiendo esas vitaminas todo el día. Y así como la vitamina en el cuerpo natural produce muchas cosas buenas para un cuerpo, en lo espiritual, cuando tú estás conectado a la fuente, Dios todo lo hace nuevo. Conectados con la fuente, tú no puedes seguir siendo el mismo de siempre. Conectados con la fuente, el temor se tiene que ir de tu vida. Conectados con la fuente, no puedes seguir siendo el mismo inseguro de toda la vida. Conectados con la fuente, no podemos seguir siendo los mismos peleones de toda la vida. Peleones con el diablo, con las tinieblas, pero no con nuestra familia. Nosotros necesitamos ser edificados y formados. Por eso a mí me duele
tanto. Cuando yo veo que alguien no llega a un servicio de domingo y yo sé que después tampoco se conectan por YouTube para ver de qué se habló, porque yo digo, lo de hoy, ¿cómo le servía también a fulano, a sutano o a mengano? Pero queda como el bachecito, ¿cierto? Como la página en blanco, y no lo aprende, y se van quedando. Por eso perdónenme que a veces sea tan intensa, que estoy ya en las tardes del domingo o a más tardar el lunes escribiendo, ¿qué pasó? ¿Por qué no viniste? ¿Qué te sucedió? Mira. Dios ha puesto tanto amor en mi corazón por cada uno de ustedes. De verdad que ustedes no alcanzan a imaginar cuánto amor ha puesto el Señor en mi corazón. De hecho, ese amor me ha llevado a ser paciente con más de uno y a perseverar, porque yo sé que el Señor los va a transformar y que todo lo que está pasando hoy en sus vidas es solo parte de ese campo de entrenamiento, porque Él quiere provocar que ustedes sean unos excelentes intercesores y que no se queden quietos, que sigan creciendo todos los días. Debemos ser edificados y formados, porque allí es donde vamos escudriñando las Escrituras y aprendiendo y conociendo secretos que antes estaban guardados para nosotros, pero que ahora están siendo revelados. Y a veces son cosas chiquiticas, básicas, pero que necesitamos entenderlas para seguir avanzando, para seguir creciendo. Si tú empiezas a sentir que estás cansado, que estás agobiado, mira, debes hablar. Porque muchas veces ese cansancio es ausencia de presencia de Dios en tu vida. Y tú necesitas ayuda para poder ser ministrado, para poderte enseñar. No dejes que las aguas del Espíritu de Dios se sequen en ti. Habla a tiempo. Habla a tiempo. Y yo quiero enseñarte qué hace que un intercesor pierda la presencia de Dios. Vamos a ver rápidamente 3 cositas. Hay más, pero vamos a ver 3. La primera es el pecado. Acompáñenme, vamos a leer Salmo 32:3. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Amados, todos hemos cometido errores. Todos en un momento dado hemos pecado. Pero es muy importante que hablemos. Es muy importante que hablemos lo que nos está pasando, porque hay personas que tienen lucha reiterativa con un pecado y se quedan callados, no piden ayuda. Y es importante hablar, no para condenación, sino para que nos puedan ayudar y pueda venir la libertad que el Señor quiere darnos en esa área de la vida donde estamos dando vueltas como corcho en remolino. Callarse es de las cosas que definitivamente sirven para abrirle puertas a las tinieblas, porque empiezan a manifestarse pecados que están allí ocultos, y entonces el enemigo empieza a traer acusación, y tú no puedes dejar que eso pase, porque cada día eso se te vuelve como una bola de nieve, va a crecer más y más. Tú debes confesar ese pecado, porque cuando tú te expones a la luz, le estás quitando el argumento a las tinieblas y entonces eres libre. Tu vida y mi vida deben estar limpias. Cristo es nuestra principal fuente de vida. Cuando tú confiesas y traes las cosas a la luz,
no con cualquier persona, porque tampoco se trata de que te pares en la esquina y digas, oye, es que yo quisiera contarte algo, necesito contarle a alguien que tengo problemas con la masturbación. No, no se trata de eso. Tienes que ser sabio y buscar a la persona correcta. Pero tú tienes que irle cortando las alas al diablo. Tú tienes que ir cortando los derechos legales y toda posibilidad que él tenga de mantenerte allí agarrado. Tú no puedes seguir viviendo como vivía el viejo hombre. Por eso, cuando hay pecado en tu vida, tú tienes que empezar por solucionar eso. Todos esos viejos patrones de religiosidad que nos llevaban al fracaso, hay que cortarlos. Cuando fallamos, debemos reconocer que hemos fallado. Mira, no somos perfectos. No nos puede dar temor de reconocer nuestros errores. Pero en la medida en que podamos abrir nuestro corazón y podamos contar, confesar ese pecado y recibir esa libertad que Cristo nos quiere dar, vamos a ser intercesores más contundentes. El segundo aspecto del que te quiero hablar hoy, que hace que un intercesor pierda la presencia del Señor, es la congoja. Proverbios 12, versículo 25. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Amados, esas situaciones difíciles por las que atravesamos, muchas veces nosotros estamos permitiendo que nos traigan angustia. Cuando revisaba la definición de congoja, es presión, es agonía, es carga, es dolor, es tormento. Y tú quizá hoy día estás viviendo situaciones que te están llevando a sentir congoja, presión, carga, dolor, angustia. Y eso empieza a afectar el estar sumergido en la presencia del Señor. Cuando esas situaciones vienen a nuestra vida, lo que pretenden es desconectarnos. ¿Por qué? Porque estás tan acongojado que dices, ya no más. Muchos dicen, pero es que estoy yendo a la iglesia y mire todo lo que ahora me pasa. Sí, es que el enemigo no se va a quedar quieto. El enemigo te ha declarado la guerra. Lo que pasa es que a veces tú no te das cuenta. ¿Tú crees que él está contento con que tú ahora, en lugar de vivir practicando el pecado, estés viviendo una vida de santidad? ¿Tú crees que él está contento de que en lugar de irte el sábado en la noche a rumbear para amanecer cansado, durmiendo toda la mañana, digas, no me voy a trasnochar porque el domingo tengo una cita maravillosa con mi Señor? Él no está contento. Pero tú y yo, entendiendo eso, sabemos que debemos estar conectados con la palabra, conectados con el Señor. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos edifica y lo que permite que Dios traiga paz a nuestro corazón, para que esa agonía, esa congoja sea reemplazada por la paz de Dios. Cuando tú estás con ansiedad, con opresión, con dolor, no vas a poder librar una batalla. Es imposible. Y hasta intentas y te levantas, pero no vas a ser efectivo. Cuando tú estás con ese estado de agonía, de congoja, ¿cómo vas a poder ir a interceder por otro? No puedes.
porque el ánimo no te da. Oprimido, no vas a poder dar buenas batallas. Oprimido, seguramente vas a dejar las batallas a un lado. Y si intentas, no vas a ser contundente. Si tienes el privilegio de interceder y te sientes acongojado, oprimido, mejor no intercedas. Porque si estás con un equipo de intercesión, seguramente vas a estar exponiendo a ese equipo, porque a través de ti queda una puerta abierta para que el enemigo entre a ese equipo de intercesión que se supone que está en unidad y empieza a hacer de las suyas. Por eso tenemos que ser tan entendidos. Un intercesor que quiera ser efectivo debe buscar la presencia de Dios constantemente. Es que solo en la presencia del Señor tú puedes descargarte. Solo en la presencia del Señor tú puedes estar en otras condiciones. Isaías 54 dice lo siguiente: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Dios nos ha dado palabra y la palabra es la que nos sostiene, y de esa manera es que podemos dar palabra para ayudar a otros. Todos los días Dios despierta nuestros oídos si se lo pedimos. Por eso el deleite y la pasión por adorar, por buscar la presencia del Señor, no lo podemos perder. Tenemos que aprender a escuchar al Señor. Lo tercero que hace que un intercesor pierda esa presencia del Señor: la ausencia de estar en las aguas del Espíritu. Vamos a leer Salmo 42, versículo 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Si ven cómo el salmista tiene esa necesidad de estar en el Señor. No es, ay, hoy tocó ir a la iglesia y allá voy a buscar la presencia de Dios. No, es todos los días. Cuando tú tienes sed, ¿qué haces? Vas y tomas agua, ¿cierto? Y hay de que no haya agua. Si no hay agua en tu casa, ¿qué haces? No, si no hay gaseosa, no, yo no estoy hablando de gaseosa, doña Sofía. Usted nos puso en otra dimensión. Muchas veces, imagínese, doña Sofía, si no hay agua, no hay gaseosa. Pero digamos que tú llegas a tu casa y vas a la nevera y dices, voy a tomar agua, y no hay agua en la nevera, y estás desesperado de sed, y abres la llave y no hay agua, y tú estás desesperado y no hay ningún líquido, ni siquiera la deliciosa gaseosa que dice doña Sofía. Si uno tiene demasiada sed, uno empieza a buscar, ¿cierto? Va, busca y dice, no, es que si me tocó ir a comprar la bolsita con agua, yo voy y la compro, o la botella con agua, yo voy y la compro si tengo plata. Y si no, es tanto el desespero de la sed que uno dice, me voy donde el vecino. Y así uno ni conoce al vecino, ni
sepa quién es ni cómo se llama, uno va y le dice: vecino, por favor, deme agua. Por favor, tengo sed. Pero desde que uno tenga opciones para buscarla, uno va y la busca. El salmista en este caso nos está diciendo: mi alma tiene sed del Dios vivo. Y esa sed es una sed de agua. Y la sed de presentarse ante el Dios vivo solo se sacia cuando nos presentamos delante de Él. La sed de la presencia del Señor no se sacia viendo televisión. La sed de la presencia de Dios no se sacia comiendo comida natural. La sed de la presencia de Dios no se sacia sentándonos a hacer visita. La sed de la presencia de Dios solamente se sacia allí, sumergidos en Él. Y tú y yo todos los días debemos tener esa sed de buscarlo. Todos los días en nuestra vida tenemos que estar conectados con la fuente de agua viva. Esa fuente que nos cambia, que nos transforma, que nos revela secretos guardados. La falta de permanecer en los ríos de Dios nos lleva a estar estancados. ¿Te has sentido algún día estancado? Quizá hoy te sientes en algún área de tu vida estancado. En el río de Dios, el estancamiento empieza a pasar. Porque es que en el río de Dios, Él te empieza a enseñar qué tienes que hacer para salir del estancamiento. En ese río de Dios, Él te empieza a mostrar la raíz del problema que se está manifestando en tu vida. Y entonces no empiezas a cortar hojitas, sino que vas directo a la raíz, cortas la raíz y se soluciona el problema. Como intercesores y como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que aprender a tener y a cuidar la presencia de Dios. Es muy importante. Cuando el salmista está hablando de tener sed, está hablando de adorar, está hablando de gemir por la presencia, de tener pasión por Dios, por su palabra viva. En ti y en mí, que estamos llamados, que somos hijos de Dios y estamos llamados a ser intercesores, debe haber hambre por la presencia de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? Algunos podrán decirme: pastora, esta mañana, porque madrugué a hacer mi devocional. Pero otros van a decir: a mí esta semana se me olvidó hacer el devocional. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste: voy a leerme un libro de la Biblia en orden y voy a estudiarlo y voy a escudriñar cada versículo a ver qué aprendo de allí? ¿Qué comida estás comiendo diariamente? Porque dependiendo de la comida que tú estés comiendo diariamente, así mismo estará tu espíritu. Si comes solo comida natural, tu espíritu está famélico. ¿Han visto los niños del África? Los que no son sino ojitos. Bueno, si no le estás dando alimento a tu espíritu, si no estás sumergido en ese río de Dios, tu espíritu está a gritos pidiendo comida. A gritos. Como ejército del Señor, porque tú y yo somos miembros del ejército de Dios, debemos estar alineados entonces con el Señor. Y si el Señor nos ha traído a una casa espiritual, debemos estar alineados con esa casa espiritual. ¿Por qué?
Porque es que en esa casa a ti te dan, como en efecto sucede aquí, lo que por dirección del Señor tú necesitas para alimentarte. Y así como tú necesitas 3 alimentos en lo natural mínimo en el día, el desayuno, el almuerzo y la comida, algunos dicen, no, es que como me paro más tardecito, solo almuerzo y ceno, o no me gusta desayunar, listo, digamos que 2. Pero tu espíritu necesita alimento. Por eso, no es que ahora en la iglesia Filadelfia La Luz nos hayamos vuelto una iglesia que hace demasiadas actividades. No. Esta es una iglesia que está empezando cada día a hacer que tú te estires más. Y en ese estiramiento te entregamos un alimento que viene de parte del Señor para que tu espíritu esté fortalecido, para que tu espíritu crezca, para que tu relación con Dios crezca y puedas madurar espiritualmente. Por eso, cada ocasión que te convocamos y que te estaremos convocando a muchas más cosas, es una oportunidad que el Señor te da para que tú te alimentes. Y yo entiendo, créanme, yo entiendo las múltiples ocupaciones que constantemente tienen. Yo lo entiendo. Pero también entiendo que hay que aprender a caminar la milla extra. Ayer que estaba cocinando para una reunión que hay, David y Beatriz tuvieron el privilegio de dar Lighthouse y daban ejemplos de ese caminar la milla extra. Y uno tiene que decir, wow, gente que por llegar a Lighthouse o por llegar a la iglesia el domingo salen a coger su transporte y duran 2 horas para llegar a la iglesia. Comentaban ayer de una persona, salió de quimioterapia y en lugar de irse a su casa, llegó a Lighthouse y dijo, yo no le hago cama al diablo. Gente que ayer estuvo en el ayuno y tenían que ir a trabajar y llegaron al ayuno y aquí estuvieron y luego, con estrechez económica y todo, tomaron taxi para llegar a su trabajo, pero dijeron, no me pierdo el ayuno. Y no estoy juzgando a los que no vinieron, de verdad. Yo entiendo que hay circunstancias y situaciones. Pero lo que quiero decirte es, tenemos que estirarnos más todos los días. Hay tiempo de oración a las 5 de la mañana y muchos a las 5 de la mañana están durmiendo. Hay que estirarnos porque necesitamos crecer. Nosotros no somos hijos de Dios de chocolate, de esos que se derriten apenas les da el sol. Nosotros no somos de esos hijos de Dios hechos de hielito, que apenas alguito les calienta, entonces se derritió. No, aquí hay una generación de hijos distintos. Por eso el Señor cada día nos va a pedir que nos estiremos más. ¿Que hay que madrugar? Madrugo. ¿Que tengo que correr un poquito más porque voy a separar mi tiempo porque hay Lighthouse? Sí. Un día para cada uno de ustedes va a ser más fácil porque vamos a ir a los barrios y vamos a poder en tu casa hacer una célula, o quizá tú vas a ser el líder, pero te van a poner una casa donde hay un anfitrión que cede su casa para que tú vayas y hagas allí la Lighthouse, porque vamos a hacer luz y somos luz para esta ciudad. Pero por ahora no tenemos las opciones, por ahora que todavía en lo natural aparentemente somos pequeños, pero mírense hoy. No somos pocos.
Somos una multitud. Y mírense con los ojos del Espíritu y vean este lugar completamente lleno en poco tiempo. ¿Saben cuál es nuestra meta este año? Y tú eres parte de esa meta y vas a trabajar en función de esa meta. Este año, este salón va a estar completamente lleno hasta allá, la ventana más allá, más atrás de donde está David. Completamente lleno. Servicio de 8 de la mañana y servicio de 10 de la mañana. Es una meta ambiciosa, pero en Cristo la podemos lograr. Amén. Pero no depende de la pastora, ¿saben? De todos. Dios da el crecimiento, nos lo enseñaba nuestro tiempo con Dios ayer. Él da el crecimiento, pero tú y yo tenemos que hacer nuestra parte. Nuestra responsabilidad, amados, es estar en la fuente, libres de ofensas, que podamos descansar en la presencia del Señor, porque ninguna persona que lleve un mensaje de Dios puede ser amargado y frustrado. Todo eso tenemos que llevarlo a la presencia del Señor. Quizá amargados y frustrados llegamos cuando llegamos a Cristo, pero en ese caminar en el Señor y en el ir recibiendo la libertad, la amargura hay que soltarla, la frustración hay que soltarla, el temor hay que soltarlo. Y para soltarlo hay que estar buscando constantemente esa presencia del Señor. La palabra dice: diga el débil, fuerte soy. Pero tú lo puedes decir creyéndolo y viviéndolo en tu vida cuando estás sumergido en el río del Espíritu. Cuando dejas que el río no esté allá en la distancia, sino que tú te sumerges por completo en él. ¿Qué debemos hacer para volver a la presencia de Dios? Reconocer que nos hemos alejado de Él. Porque muchas veces no somos capaces de reconocerlo. Y entonces dices, con lo que yo hago en el día es suficiente. No, tenemos que aprender a reconocer que nos hemos alejado. Tenemos que humillarnos delante de Él y abrir las puertas de nuestro corazón para cortar con todo lo que no nos está dejando avanzar. Debemos quebrantar argumentos que hay en nuestra mente que nos impiden buscar las aguas del Espíritu, que son las únicas que pueden limpiar nuestra casa para que podamos edificar los muros de nuestra casa en lo natural, la casa, nuestra vida, y de nuestra casa espiritual, la casa donde el Señor nos ha puesto. Amados, todos estamos llamados a ser intercesores. Todos estamos llamados a vivir una vida donde no nos quedamos más quietos y empezamos a hacer guerra espiritual. Porque esto de ser intercesor no es solo levantarte y decir, bueno, voy a orar por mi familia. Es entender que es una lucha espiritual y que el enemigo, que es un mentiroso, ¿qué hace? El enemigo, como mentiroso, viene a hacerte creer que él es más poderoso que tú, que él es más poderoso que cualquier circunstancia que tú estás viviendo. ¿Y sabes cuál es el problema? Que te lo crees. Te lo crees. Y lo que tú debes es recordarle todos los días que Él está derrotado y que Él fue vencido. Yo he aprendido a dar batallas. ¡Wow! Pero qué hermoso es saber que damos la buena batalla y vemos respuestas de Dios. La diferencia es que ahora, con mayor entendimiento y con mayor revelación, doy mis batallas de una manera distinta. Por eso hoy te puedo enseñar cosas como estas.
Porque no te puedo decir que te estoy enseñando una teoría de algo que no he aplicado en mi vida. Te puedo decir que he dado batallas. Ver a mi hija hoy ahí sentada y verla sirviendo aquí en la iglesia, fueron tiempos, lucha, en la presencia del Señor, diciéndole al enemigo: a mi hija no la tocas y a mi hija la sueltas, porque ella un día le va a servir al Señor y va a amar al Señor con todo su corazón. Y yo sé que tú también tienes luchas como esas. Pero a mi hermana hoy, aquí en el servicio, verla levantándose a las 5 de la mañana a orar, verla dispuesta, preparando su discipulado, leyendo la Biblia. Eso es respuesta a una intercesión al Señor. Y yo sé que así como a mí también me pasa, que tengo familia que no ha llegado a los pies de Cristo, a ti también te pasa. Por eso tenemos que aprender a ser intercesores para poder ser efectivos y eficaces. Y no conformarnos con no ver respuestas a pesar del paso del tiempo. Hoy aprendimos cosas básicas. Pero nena, por eso era tanta oposición. Por lo que hoy iba a pasar aquí. Por lo que hoy iban a aprender. ¿Ustedes creen que el enemigo está tranquilo con la forma en que nosotros estamos avanzando? Porque entre más avanzamos, más tienen que retroceder las tinieblas. Por eso ustedes y yo tenemos que ser entendidos. Y no vamos a dejar que el enemigo siga avanzando. Los que tenemos que avanzar somos nosotros. Tú no puedes dejar que el enemigo siga dañando tu familia. Tú no puedes dejar que el enemigo siga afectando a tus hijos. Tú no puedes dejar que el enemigo siga afectando tu economía. Escúchame, tienes que levantarte como intercesor. Pero tienes que levantarte con autoridad. Tienes que levantarte en justicia. Tienes que levantarte viviendo en santidad. Tienes que levantarte viviendo sumergido en la presencia del Señor. Y tienes que seguir escudriñando las Escrituras y no perderte ningún servicio para que sigas aprendiendo a ser un buen intercesor. Ponte sobre tus pies. Padre, gracias. Levanta allí tus manos al cielo y dile: Señor, gracias. Gracias porque tú me estás formando, tú me estás entrenando, Señor. Tú no me quieres ver igual, tú quieres verme diferente. Tú quieres ver en mí al Hijo de Dios que tú has determinado que yo sea. Así es que, papá, esta mañana estoy aquí para ti y por ti. Esta mañana estoy aquí, Señor, para decirte gracias porque me enseñas a ser un intercesor. Sé que estoy llamado, Señor, a no hacer oraciones egoístas, solo pensando en mí. Tengo que levantarme a orar por mi familia. Tengo que levantarme a orar por mi iglesia. Tengo que levantarme a orar por mis vecinos. Tengo que levantarme a orar por mi ciudad. Y lo primero que voy a hacer, Señor, es aprender a vivir en tu justicia, a vivir en santidad, a vivir en tu presencia, porque necesito ser un intercesor contundente de resultados, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque todo derecho legal que he dado en mi vida a las tinieblas, hoy voy a entender y a empezar a reconocer cuáles son esos derechos legales y voy a cortarlos, voy a sacarlos de mi vida, porque voy a ver respuestas contundentes del cielo. Gracias, Señor.
Muchas gracias. Y dile al Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo necesito estar sumergido en el río de tu presencia. Necesito ser llenado por ti cada día más. Espíritu Santo, necesito vivir por ti, para ti. Necesito cada día hacer tu perfecta voluntad. Dile, sumérgeme. Y empieza a ver cómo el río del Espíritu está allí disponible para ti. Empieza a ver cómo ese río del Espíritu está allí. Y yo te invito a que si tú quieres caminar proféticamente para declarar que te estás introduciendo en el río del Espíritu, da unos pasos al frente. Muévete del lugar donde estás. Muévete del lugar donde estás. Toma la decisión de sumergirte en el río del Espíritu de Dios. Puede parecer locura, pero no importa. Para los que no conocen a Cristo, lo espiritual es locura, pero tú lo conoces y para ti no es locura. Caminar, avanza, no te quedes quieto. Camina, muévete del lugar, desacomoda la silla, no importa, pero muévete porque te vas a sumergir en ese río del Espíritu de Dios. Te vas a sumergir en ese río del Espíritu de Dios que te va a llenar, que te va a saturar, que te va a transformar en una mujer diferente, en un hombre diferente. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Gracias porque tú nos llevas, Padre, a sumergirnos, Señor, a sumergirnos en ese río de tu Espíritu, Señor. Más y más sumergidos en ti, Señor. Más y más sumergidos en ti, Padre. Más y más, porque allí, solo en tu presencia, Señor, somos cambiados, somos mudados en nuevos hombres. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Muchas gracias. Amén. Y dale un aplauso al Rey. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Si tú has traído tu diezmo, tu ofrenda, yo te invito a que puedas prepararla. Si necesitas un sobre, ahí está una servidora con los sobres. Tómalo y levántalo en tu mano y dile al Padre: Papá, gracias porque has traído esta provisión a mis manos. Todo lo que recibo cada día viene solamente de ti. Y con gozo y con alegría, papá, lo presento en este altar. Gracias, Señor. Yo bendigo a cada dador alegre, Señor. Bendigo a los que no han podido traer hoy algo al altar. Señor, bendigo sus vidas. Declaro para todos multiplicación, sobreabundancia, Señor. Porque tú reprendes por cada uno de ellos al devorador, Señor. Y cada día los sorprenderás con provisión del cielo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes pasar al frente. Eres la razón, eres el aire que respiro al despertarme, el latido de mi corazón. Tengo mil razones para amarte. Bueno, todo lo que quiero pedirles, aprovechando que está lloviendo, aprovechando que se hizo Mayerly. Ya. Bueno, como vamos a tener el jueves 26 de mayo, es un jueves, ¿oyeron? Para que lo tengan en el radar. El último jueves del mes va a ser nuestro servicio para mujeres. Entonces, queremos pasarles una hojita para que Maya empiece a pasar en orden. En orden, Maya, en orden.
para que ustedes puedan pensar en 10 amigas. Alguien quizá diga, ay, yo no conozco 10 mujeres, pero de pronto sí. 10 mujeres, compañeras de trabajo, compañeras de colegio, de universidad, que ustedes dicen, yo quiero invitar a esa persona para que venga a ese servicio. Y van a empezar a anotar allí esas personas. Si alguno de ustedes dice, ay no, pues no me salen. Bueno, apunte por ahora 5 o 6, pero yo creo que todos conocemos muchas mujeres, incluidos los hombres. Y vamos a poner esa lista. Se vino como duro el aguacero. Despedimos a nuestros hermanos de YouTube. Bendiciones. Chao, chao. Nos vemos en 8 días. Una semilla del reino germinado, un lugar de gloria y unción. Filadelfia, casa de avivamiento para todos, fuente de bendición. Filadelfia, tu casa.